En algún momento empecé a sentir que tenía algo para decirle a la gente y que no me alcanzaba el consultorio para eso. Me costaba mucho lo oral, yo era para el uno a uno, vos y yo. Y me puse a escribir cosas y empecé a pasársela a la gente y nunca pensé que iba a escribir un libro. Por eso digo, siento que este trabajo a mí me abre la cabeza. Bueno, hoy tenemos una charla que siempre nos encanta desde este lugar cálido, pero sobre todo desde la cuestión más genuina, recibir a Marichu, que no la recibimos porque esta es tu casa, Marichu. Sí, Morat es tu casa. así la siento. Siempre. Y fuiste de las fundadoras de este proyecto que abrazamos y que queremos. Pero siempre hablamos de este perfil profesional que también nos hace como sociedad, de todo lo que nos compartís. Y a veces uno se pierde en el camino la oportunidad de conocer a la mujer detrás de todo esto. Y a veces también nos preguntamos, esa infancia, esa niñez, ¿dónde naciste? No te voy a preguntar la edad. Lo que te voy a preguntar No me es preocupa. ¿dónde naciste? ¿Cómo recordás tu infancia? ¿Qué costumbres crees que todavía quedan en tu ADN, en tu esencia? A ver, soy la única mujer con 3 hermanos varones. Crecí en zona norte, Gran Buenos Aires. Bastante particular la idea de ser hija única mujer en una época muy machista, además, donde los varones valían. Podría contarte que cuando le conté a papá que iba a estudiar psicología, aterrorizada de que se asuste y me diga, no, ¿cómo estudiar esa carrera que es de, no sé, de zurdos? Me dijo, ¿estudiar? Sí, perfecto. Yo dije, qué moderno mi papá. Y tus hermanos habían elegido otras carreras más pragmáticas. Derecho, administración de empresas. Claro. Y cuando a los 40 años un día dije, no le importaba nada lo que yo estudiara. O sea, fue bastante particular crecer en esa época en que ser mujer no tenía demasiado valor. Y creo que por eso fui muy buena alumna, hice las cosas bien, todas prolijitas. Y creo que todavía hoy sigo, de alguna manera, no es que no busco destacarme para eso, pero creo que me marcó mucho esta idea de ellos eran los que valían y yo no valía. Nadie me lo dijo de esa manera, pero fue muy fuerte el peso de esa época en que las mujeres, nada, otra hija, una chancleta. De hecho, vuelvo a mi padre, tuvimos sobrinos o nietos, nacieron 4 varones y yo tuve una mujer. Estaba feliz de la vida de tener una hija mujer. Mi padre me dijo, me arruinaste el equipo de fútbol. No. En algún momento te lo iba a decir. Tu sensación no era tan equivocada. O sea, confirma absolutamente que me querían, sí, ahí estaba. Sí. Pero incluso hasta mi madre, que era una persona inteligentísima, brillante, doctora en filosofía, también después me di cuenta que era machista y que ella también debe haber hecho todo lo que hizo, así como lo hago yo, buscando un lugar en el mundo para, no sé, como Virginia Woolf, para poder Total. sentir que valemos. Dale, mírennos, estamos acá. Qué trabajo interior, ¿no? Y Sí. qué profundo, porque vos fijate que vos decís, todo esto yo lo pensaba, seguramente no lo charlaste con esta apertura porque no se daban esas charlas bajo ningún punto de vista, pero uno en la máquina funcionaba de todas maneras. Y esos hermanos que seguramente, capaz que no te decían nada, pero su presencia era condicionante o la mirada del otro. Vos viviste en una etapa donde, como bien decís, era un gran desafío ser mujer. Sí, Y una mujer que quisiera además tener una identidad. y sentirse valiosa. Claro. Bueno, María Luisa Bember, más grande que yo, y me pasó el trapo, mucho más que eso. Pero me parece que sí, crecimos las que tenemos 70, 80, 60, haciendo mucha fuerza para ocupar un lugar en el mundo que no sea solamente ser mamá y ocuparte de tu casa y nada más que eso. Sí. Y la mirada del otro, porque no es de antes, hoy también existe, y la mirada del otro hoy en las redes sociales y demás. Pero vos, digamos, ¿cómo uno puede vivir con la mirada del otro que está? Pero cuán importante es qué valor le doy yo a esa mirada. Porque vos sabías que estaba la mirada de tu viejo, de tu hermano, de lo que. Sin embargo, tú encontraste el valor para seguir adelante, ¿no? Sí, sí, incluso me impulsó para seguir adelante. El hecho de no sentirme Mira. mirada tan como valiosa, me dice, yo les voy a mostrar que soy, no sé si lo hice por eso, pero hoy, mirando para atrás, creo que sí que lo hice para Hoy con eso. otras herramientas, Que obviamente. lo hice por eso, mucho de lo que me impulsó fue eso. Me quería destacar, quería brillar.
Y como alumna, ¿cómo te recuerdas tu primaria, tu secundaria, tus amigos? ¿Eras sociable? Era insufrible. Ah, Era olfa, estudiosa, asquerosa. ¿en serio? ¿Eras Sí, olfa? era Mira. olfa, sí. Le dieron más tiempo para la prueba y me enojé porque competíamos por la mejor nota y me dio rabia que le dieran más rato porque, nada, ¿por qué le tienen que dar más rato a ella y a mí no? Yo no lo necesitaba el más Claro. rato, pero me daba rabia eso. Sí, estaba muy empeñada en que las cosas me salieran bien y aparte como un círculo virtuoso, vicioso. Me salían bien, entonces quería que me salgan mejor y Claro. continuaba en eso. Pero tenía un montón de amigas en la primaria, después me pasé cambié de curso en secundaria y me hice un grupo muy lindo de amigas que todavía somos amigas. Nos llamamos las regresadas, Me porque ya muero. no somos las egresadas, ya Somos estamos de vuelta de eso. Sí. Somos 9, seguimos todas vivas y bien, y la verdad que es un grupo de sostén muy fuerte para mi edad. Y que vos digas esto cuando sos quien me imagino va cuando vas a los colegios, cuando ves a esos alumnos, a esos adolescentes, a esas familias, esa conexión, ese momento de la vida es trascendental, ¿no? Sí, sí. Y también es como una cuestión de suerte, porque yo entré en un grupo y después a veces algunos no entran y les cuesta un montón y tenemos que buscar grupos alternativos. O sea, tuve la suerte, a lo mejor habré tenido algo de mérito porque no es casualidad, pero los que no encuentran el grupo tampoco es porque son malas personas. A veces es que en ese grupo no se da y hay que hacer esfuerzos enormes. Y bueno, yo como, no sé, siento que caí parada en esa secundaria donde encontré un grupo donde lo pasé fantástico durante Porque toda la cambiaste de la adolescencia. primaria a la secundaria, eran Claro. dos lugares El mismo distintos. colegio, pero otro Claro. grupo humano. Y fue genial porque lo pasé muy bien. Mejor que la universidad, te diría. Claro, esto, La- otra etapa la universidad. Sí, sí. Viste que hay mucha gente que dice, wow, la universidad fue a mí, nada, me fue bien y lo pasé bien, pero recuerdo el colegio secundario como un lugar de, qué buena época. Hermosa, sí, me Sí. pasa lo mismo. ¿Y la amistad qué lugar ocupa en tu vida? Ocupa un montón de lugar, pero ojalá ocupara más lugar físico. Claro, no te da la vida. Ocupa lugar en el alma, pero lamentablemente no ocupa tanto tiempo, de mi tiempo físico. Hago lo que puedo y lo voy haciendo, pero pensando ahora que no me voy a jubilar, porque no me voy a jubilar nunca, me gusta lo que hago y lo quiero seguir haciendo, pero sí quiero empezar a dedicarle más tiempo a mis amores, a mis amigas, pero también a mis hijos, a mis nietos. Creo que está bueno que baje un poco algunos cambios. Sí, totalmente. Lo que pasa es que me agarro de esto que decís, ¿no? Lo de jubilar también es como una palabra que a veces uno la siente como determinante. Vos decís, ¿qué jubilarme? ¿Es quedarme en mi casa encerrado sin seguir siendo quien soy? Cuando vos sos feliz en lo que haces, es muy difícil elegir dejar de ser feliz. Sí, incluso cuando veo que hay profesionales de empresas que le regalan una lapicera y lo mandan a su casa, me da como vértigo. O sea, ser profesional independiente, que tampoco son cosas que decidí. O sea, yo estudié y la vida me fue llevando. No sé si no sé si desde la más allá alguien me ayudó o qué, pero la vida me fue llevando a tener una profesión donde yo trabajo la cantidad de horas que quiero y me parece que está buenísimo. Sería tremendo que un día me digan gracias por los servicios prestados, váyase a su casa. No te lo imaginás, no. Pero es Pero que hay más que imaginar es que no existe ese lugar, porque como vos empezaste a ser la dueña de tu vida, de verdad, de tus decisiones, ¿quién puede decirte que lo dejes de hacer hoy? no, como profesional independiente, no, pero si yo Nadie. fuera docente me mandarían a mi casa. Te mandan a tu Y casa si ya, fuera, sí. si fuera administrador de empresas también me mandarían a Está mi bien, casa. pero fíjate que ahí me parece que también está bueno esto de, pueden en una parte decirte que no, pero después vos siempre fuiste gestora de tus espacios, de tus propios espacios. Y eso está bueno, es difícil porque ser independiente, como vos decías, Sí. no es que todo es divino y es No, sencillo, tenés que ocuparte un definitivamente no. montón de cosas. Sí. Sí, y lo que pasa, y creo que eso sí lo logra la gente que se jubila de verdad, es reinventarse. Total. Porque un docente es verdad que se jubila, pero se pone a trabajar o en una ONG o hace cursos para docentes. O sea, la idea es entender que vamos a vivir muchos años después de la jubilación. Además que en la Argentina tenemos esta particularidad que vos no podés vivir de tu jubilación. En general te diría que imposible. Pero en realidad en el mundo tampoco la gente vive de su No, para jubilación. nada. Entonces, está En bueno esto Europa, de- que nosotros tanto miramos Europa, es imposible que vos vivas de tu jubilación, a no ser que hayas sido un empresario exitoso o alguien que ocupa cargos jerárquicos, Ay, pero pero está bueno difícilmente. ir haciendo en paralelo otro montón de cosas que no sean solo trabajo. Sí. Y nada, desde las ONGs a hobbies, a un montón de cosas que están buenas, pero yo veo que la gente que tiene energía y
potencia se reinventa y que la que no se reinventa se deprime. Total, Entonces hay que hacer algo. Sí. totalmente. ¿Alguna vez estuviste depresiva? ¿O sentís que te pasó, que sentías a lo mejor esta sensación? ¿Sabes qué? Por suerte no. He estado triste, re triste un montón de veces, pero creo que pude manejar esa tristeza. Hice miles de millones de años de terapia porque soy psicóloga, entonces uno hace mucha terapia, pero no es mérito mío, tuve suerte y no me pasó. Y eso que decías también que a veces nunca lo masificamos, ¿no? El psicólogo hace terapia por sus cosas personales o para sostener también al otro. Por las dos razones. Tenemos que conocernos a nosotros mismos porque si no podés correr el riesgo de equivocarte, identificarte con el paciente o entender mal lo que le pasa, porque si vos tenés agujeros negros en tu vida, nada, el agujero negro del otro no lo vas a poder acompañar tampoco. Y sí, también sirve porque entendiendo cosas, muchas veces uno lleva a su paciente Claro. y con el terapeuta A tu ves terapia. a tu terapia y te das cuenta de que lo del paciente tiene que ver con vos, ¿sí? Es que ahí está el punto. Ustedes son, cuando hablamos de la salud mental, el profesional es un ser humano, es un individuo al que le atraviesan muchas situaciones. No sé, Sí. quizás vos justo estás duelando y tu paciente te habla Sí. del duelo. ¿Cómo no te va a tocar? Sí, me ha pasado. O sea, situaciones, incluso cosas que me fascinaron de esta profesión es, me tocó acompañar cosas que yo pensé que estaban mal y que no. Y de repente te acercás a una persona que está pasando un momento vital y que está tomando decisiones que 5 años antes vos hubieras dicho qué horror cómo alguien puede tomar esa decisión y lo acompañás con todo tu amor y creces mucho. Eso es lo que es maravilloso de esta profesión. Qué lindo. Porque qué lindo ese aprendizaje, ¿no? Que no es teórico, es vivencial. Claro, porque yo podría decirle, está muy mal lo que estás haciendo, no lo hagas más. O puedo decir, a ver, te acompaño en tus decisiones, que obviamente no tiene que ver con matar a alguien, No, ¿no? por supuesto, No son pero cosas. no sé, Pero, llevámoslo a un caso cualquiera. O sea, sí, que ser adicto es terrible y vos después conocés esa sí, sensación de una persona que sí. tiene esa problemática. O ser infiel, es O ser terrible. infiel, Sí, claro. es tremendo. Pero bueno, cuando uno está conversando una persona, wow, interesante. Y no es que me lleva a mí a ser infiel, pero sí me lleva a mí a decir, hey, uno juzga un montón y hay un montón de situaciones que salen de nuestro juicio. Por eso digo, siento que este trabajo a mí me abre la cabeza y igual hay que tener la cabeza disponible para abrirse, pero me abre la cabeza que está muy bueno. Me imagino a vos en una reunión social y todo el mundo, porque pasa preguntándote cosas que tienen que ver y eso nunca lo sentiste como un peso, como una... ¿Sabés decir, che, pará, estamos comiendo, estamos charlando, dejá? No, ¿me lo preguntás en otro momento? ¿Sos buena en los límites? ¿Sabés que como soy bastante, aunque no se note, seria, callada e introvertida, la gente no me pregunta tanto. Mira, Y además, cuando soy psicóloga, ¿y y con cuando sus estoy en una amigas? reunión social soy una mujer. Y a mí no se me ocurre interpretar cosas. O sea, yo no le hablo a la gente del lugar de psicóloga. Pasa que el médico que está en una mesa le dicen, doctor, A los médicos sí. los vuelven locos. Yo misma le pregunto. Sí, Sí, obvio. pero y hay gente que lo toma re bien y hay gente que no. Digo, probablemente te puede haber pasado de tengo tal consulta. Y la gente a veces Bueno, no es que no me pasó nunca, pero va quiero por ese decir, camino. no lo habilitó. Por otro lado, desde ya te digo, y te vas a reír con mi cuento, una vez fui a una bruja, qué sé yo, ni me acuerdo por qué fui a la bruja, pero quería saber algo y fui a la bruja. Y me pasó única en el mundo que la bruja me contó lo que le pasaba a ella. Me está En vez de, jodiendo. en vez de escucharme a mí, o sea que debo tener una natural tendencia a que la gente me cuente, porque si la bruja me contó lo que le pasaba, en vez de escucharme ella a mí, Yo venía a que me digas vos, querida, ¿qué estamos haciendo? sí me cuentan, pero me cuentan en intimidad. La gente tampoco se expone públicamente. No, para nada, porque es vergonzoso. ¿Y con tus nietos? ¿Cuántos nietos tenés? Tengo 10 nietos. No, un montón. Casi que tenés para el equipo de fútbol de tu hijo, ¿viste? Ya estás. Y bueno, son 10. de los 10, 6 son varones, así que dejan. Pero por suerte ahora está el fútbol femenino Sí, también. Suma. tal cual, tenés razón. De 17 el mayor, está terminando el colegio, a 6 años los más chiquititos, nacieron en la época de la pandemia. Y son confidentes cuando porque vos que te especializás justamente en todo lo que tiene que ver con los adolescentes. Son con la crianza. etapas en que sí, etapas en que no. Con los chiquititos juego un montón, con los grandes 14, 15, 16 ya empezamos a hablar de cosas lindas. No sé si me vienen a contar lo que les pasa, no sé si son... Pero yo calculo que si quisieran hablar de algo sí vendrían. Tendrían la comodidad de hacerlo. No ha ocurrido, pero es muy linda esa etapa de 14, 15, 16.
Ya son personas grandes con los que hablas de cosas de la vida y del mundo. Hasta uno les Sí. comparte y ellos te comparten. Está muy linda. ¿Y Muy el linda. ser abuela, cómo te pegó? Me encantó. Me encantó ser abuela. Incluso ahora digo, ay, ¿por qué no tenemos más bebés? Pero bueno, Porque los otros ponen el cuerpo, Maricho. mi hija menor tiene 43, así que definitivamente no voy a tener más nietos bebés, tengo que tener los bisnietos para volver a tener un bebé cuando lo haga bebé. No, me gustó un montón. Hoy, otra vez, mirando para atrás, digo, ay, ojalá hubiera dedicado más tiempo a eso. Pero por otro lado fue justo cuando escribí los libros, fue justo cuando empecé a escribir en La Nación. O sea, me pasaron un montón de cosas tan buenas a nivel profesional que no las quería desperdiciar. Y entonces digo, ay, creo que extraño a los bebés porque por ahí no estuve lo suficiente con Claro. esos bebés. Te hubiese ese gustado ser problema. una abuela más Sí, presente. sí, más de estar cuidando el domingo el sábado de la mañana, toda la mañana. No de la abuela que te lo dejo y te lo crío, sino de la abuela No. en la que te doy una mano y tengo un espacio recreativo. No, pero eso también tiene que ver con la historia. ¿Por? Porque si mi madre hubiera criado a mis hijos, yo a lo mejor hubiera puesto ese, o mis hijos hubieran esperado eso de mí. Pero mi madre no me crió a los hijos, entonces nunca pensé que podía ser mi lugar de eso. A veces no hay más remedio. Claro, obvio. De hecho, pasa Sí. eso. Mucha te- gente tiene que salir a trabajar y la abuela No te queda otra. Pero bueno, yo no necesité eso. Mis hijos no lo necesitaron, yo no lo necesité tampoco. Entonces, no. Lo que sí me pasa como abuela, y es interesante verlo, es que cuesta hoy ser la abuela que fue mi abuela. Amorosa, permisiva, que todo me decía que sí. Porque hoy los papás están más permisivos. Entonces no es tan fácil acompañar, porque de repente te encontrás siendo mala. Antes los malos eran los papás y los Sí. buenos eran los... Ay, no le hables así a tu hijo. A mí me cuesta decir eso. Sí, 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 sí. Porque Porque no era la abuela que todo lo perdona, porque es muy bueno lo que decís. Los padres nos hemos vuelto tan permisivos que el abuelo ya no es que es un rebelde por ser permisivo. nos robaron el espacio. 100%. Che, pero dale, es verdad. Sí, Es verdad. sí. Porque si el abuelo es permisivo es igual que los padres en algún punto. Mi nieto Ya está. mayor me recriminaba. Vos siempre los defendés a mis hermanos. Y bueno, claro, porque estamos ocupando un lugar que a lo mejor hubiera sido el de la mamá o del papá. Pero no, cuando estaban conmigo me lo tenía que ocupar Sí. yo. Pero me parece que está bueno que los papás, entre otras cosas, pongan límites para dejar que los abuelos malcríen. Sí, y cuando vos fuiste mamá, quizás tus mandatos fueron más claros y hoy tenemos, no sé, por ahí esto vos lo tenés mucho más claro, por supuesto, como que estamos en una crisis en la que no sabemos qué está bien y qué está mal. Antes ya ser padres era esto, era disciplina, era esto, lo que sea, y ahora estamos como poniendo en duda todo. Sí, y te diría que eso que estás diciendo es lo que a mí me lleva a seguir hablando. Porque si yo dejo de hablar, esta manera de ver la crianza, tengo como la responsabilidad de que la gente me siga escuchando, porque si no va a haber otras personas que lo van a decir de maneras que quizás no benefician a los chicos desde mi punto de vista. Entonces, obviamente hay muchas ideas, pero yo no quiero dejar de decir lo que digo, justamente porque hay otras personas que a lo mejor confunden en vez de ayudar. Totalmente, totalmente. Y Otro va a decir que yo confundo, ojo, ¿no? está bien, pero no es una cuestión de opinión, es una cuestión de la realidad, de la perspectiva. No es que hay algo que está bien o está mal, pero hay cosas que definitivamente no se pueden generar una duda. Hoy la verdad es que a veces la forma en que nos informamos como sociedad es peligrosa. Es peligrosa porque validamos información que de verdad no está, y lo voy a decir y me hago cargo, el profesional que estudia salud mental y que dedica su vida y que constantemente se está ayornando, no puede haber alguien que haga un coach y que venga en un año a querer abordar un tema de salud mental. Es peligroso y en las redes sociales la dinámica de consumo es tan rápida que a veces la gente no se fija quién lo está diciendo. Lo que ¿No? pasa es que no es la función del coach la salud Por mental. supuesto que no. Y un buen coach no se va a ocupar de la salud mental. No debería. No, es porque un buen coach no lo hace. Un buen coach. No bueno, lo hace. Por eso, pero Se estamos ocupa de otras cosas. más que la responsabilidad del coach, es la responsabilidad de nosotros cómo consumimos la información. Sí, lo que vos decís además se agrava un montón porque teníamos estos algoritmos que te dicen lo que vos querés escuchar Total. y ahora tenemos la inteligencia artificial que te dice lo que vos querés escuchar. Y entonces eso confunde un montón más porque Muchísimo. yo le pregunto y me contesta de acuerdo a lo que sabe de mí y me contesta lo que yo quiero escuchar. Totalmente. Lo que es el obsecuente que antes tenías al lado, bueno, ahora lo tenés en el teléfono, mucho Sí. más fácil. ¿Y cómo nace tu beta de comunicadora, de divulgadora? Porque vos sos una gran divulgadora. Soy y no fui.
A ver, A mí me iba mal en los exámenes orales. me estás cargando. No, me iba Marichu, mal. ¿en la universidad? ¿Sí? ¿Y ¿Qué en el colegio te también? sudaban las manos, la pasaban mal? Tengo mala memoria, me costaba mucho lo oral. Yo era para el 1 a 1, vos y yo, y esto me Sí. encanta el 1 a 1. Incluso siendo psicóloga, decía, no, yo estoy para el 1 a 1, yo con el paciente, yo con los papás, no es que no hablaba, Sí. pero me cuesta mucho, me costaba mucho, pero en algún momento empecé a sentir que tenía algo para decirle a la gente y que no me alcanzaba el consultorio para eso. Entonces empecé más que hablar a escribir, porque sí era buena escribiendo. O sea, nunca me costó escribir, me fluye. Viste que hay gente que escribe bien y gente que Sí, escribe mal. Yo total. escribo bien. Y no ponía, escribí vos. Y escribo bien desde el colegio. Y no No tengo con ningún inteligencia artificial, viste que ahora todo el mundo escribe. No. escribo bien porque tengo ese don. No tengo ningún mérito en eso también. Entonces me puse a escribir cosas y la fui, y empecé a pasársela a la gente. Y después lo que en realidad me llevó a ser una persona así más de hablar en público fue, me empecé a armar grupos de mamás para leer textos de crianza que a mí me habían sido muy útiles y que me parecía que podían ayudarlas en la crianza. Entonces tenía 12 mujeres en mi casa, sentadas en el living, que nos encontrábamos cada 15 días. Contento, tus hijos, tu familia, que lo hacías en un horario donde no No modificaban la estaban. no estaban. No, estaban en el colegio. Doble escolaridad bilingüe está buenísimo para que Sí, estén en sí, casa. sí. Tenías todo el día. De 2 a 4 de la tarde no había nadie en mi casa. Y entonces, nada, empecé y ahí fui practicando. Y era un ámbito muy fácil, porque era lo que yo sabía, contextos que yo había elegido, y durante 2 horas hablábamos. Y esas mamás empezaron a decirme, ay, yo quiero que esto lo digas en el colegio de mis hijos. Bueno, voy. No, más o menos. Ya te imagino. Bueno, pará, vamos a ir. Para un poquito. Y entonces empecé a hacer PowerPoints que me ayudaron tipo machete. Y bueno, empecé sentada atrás de una computadora, escondida atrás de la computadora, hablando. La primera vez te imagino así, tipo escondida. La persona que me llamó me decía, eras lamentable. Oh. Pero te cuento lo que me decía, eras lamentable, pero el contenido era buenísimo y la gente quería seguir viniendo, a pesar de que la forma en que vos lo expresabas era Era agradable. lamentable. Pero bueno, aprendí. Claro, el ejercicio, ¿entendés? Es que cuando uno tiene una motivación Sí, y además nada puede, las cosas se dan. sí. Podría no haber aprendido, podría haberlo intentado y que no me Podrías haberte salga. quedado en tu zona de confort o en el miedo, ganar el miedo. No, o podría haberlo intentado y que me saliera mal. Sí, claro. Pero tuve la suerte que así como escribí, pero en la escritura me era más fácil porque yo de alguna manera sabía que tenía buena capacidad de síntesis y de expresar las cosas. Pero nada, me salió bien y pude, pero me podría haber salido mal también. Yo no sé si es tan suerte, ahí diciendo como porque te animaste. Y asumir el riesgo, te digo que en general es el primer gran paso. El resultado ya no depende de nosotros. Eso es lo que te digo, yo me animé y lo hice, pero podría no haber resultado. Sí, claro. Y entonces total. yo sería otra. Así que hiciste tu primera presentación. Primero en tu casa leyendo cuentos, después en el PowerPoint escondida atrás de la compu, en un colegio. Y eso te gustó porque empezaste a notar que la gente era una herramienta que necesitaba, que le era útil. La gente me agradecía, estaba contenta. Y además, lo que me dieron todos esos talleres, todos esos libros, fue mucha información que valía la pena contarle a la gente. Y entonces empecé a escribir un montón de artículos y nunca pensé que iba a escribir un libro. Yo escribía cosas sueltas. Claro, artículos. Incluso estuve en un canal cerrado en una época donde hacía micros de crianza. Pero para hacer un micro de crianza de 1 minuto, tenés que escribir 2 carillas, porque para que sea interesante lo que decís, Claro. lo tenés que escribir. Y en un momento me encontré que tenía 50 micros de 50 temas distintos y dije, voy para el libro. Y ahí fui para el libro. Naturalmente todo se fue dando claramente. yo No es que era realmente. proyecto, dijiste, ahora voy a hacer esto. No, Se no, fue la dando. vida me fue llevando. Y yo fui aceptando la apuesta y a nivel intelectual soy valiente. Así como a nivel físico soy muy mediosa, a nivel intelectual soy muy valiente, entonces vos me haces un desafío y voy. Sí, De no- hecho, estoy acá. No lo De hecho, dudo. Y mira, y apenas empezamos a pensar el proyecto Mural, que te llamé, me dijiste, desde luego, ¿de qué se trata? Me parece genial amplificar. Y no sabías a No. dónde íbamos a llegar, qué iba a pasar. Bueno, de hecho, con el programa que están haciendo en Mucho, han creado un grupo hermoso. Sí, lo pasamos muy bien. Yo me acuerdo, no sé bien de qué se trata, pero quiero intentarlo. Esa Sí, fue total. porque yo te iba a decir, yo no te dije voy a hacerlo. No, dijiste, te "Vamos dije a voy a ver". probar. Sí, me dijiste, voy a probar. Y me Quiero quedé. intentarlo. Y tenía mucho que ver esto de
del entorno, ¿no? De los grupos, esto que vos decías. Tuve la suerte de tener mis amigas de la secundaria y que tengo un grupo. Esa sensación de sentirme con confort. Viste que siempre la dejamos como, bueno, en tu caso vos pudiste ir tomando esas decisiones y le diste bolilla a lo Sí, que te pasa. Pero no todo el mundo se anima a aceptar que las cosas me caen bien o me caen mal, sí. ¿no? Es como que nos sobreadaptamos a veces. Vos no te definís como una persona que se sobreadapta. Fui recontra sobreadaptada. Y en un montón de años de terapia y en un montón de crecimiento fui saliendo de eso. Porque la sobreadaptación significa no me animo a ser yo por miedo a que no me quieran. Terrible, Y sí. entonces cuando uno va creciendo y se va animando y nada, uno para poder quererme tengo que aceptarme y además por otro lado, cuando yo estoy más o menos contenta de lo que soy, me banco que el otro no esté contento y está buenísimo también eso. O sea, no podemos complacer a todo el mundo. Sí, y no todo el mundo puede estar en la misma frecuencia igual que yo, en el mismo momento, en el mismo No, día y no, todo. no, tal cual. Totalmente. Pero quiero agregarte una cosa que para mí también fue muy valiosa y que me ocurrió. En algún momento de mi carrera profesional, antes de todo esto que te conté, el pediatra de mis hijos me invitó a ser parte de su grupo médico. Y ahí también el grupo fue muy valioso para mí, porque nos reunimos y de hecho de acá me voy a ir a un Ateneo del grupo médico. Nos ¿De reunimos, este mismo grupo médico? sí, Asís con ellos. hace 20, 30 años. Nos reunimos cada 15 días en Ateneos, pediatra, psicopedagoga, psicóloga, y eso también te abre la cabeza. Y además, cuando tenés un conflicto con un paciente, si estás esperando el viernes para ir a contar lo que pasó, Y te fue muy aportan un valioso, montón, muy claro. valioso en mi vida. Y vos también debes aportarles a ellos. Entonces es una Todos, sí, sinergia. sí. Bueno, es lo que pasa acá en Murad, Sí. mucho más que todo. O sea, todos aportamos sobre todo y es fabuloso lo que ocurre. Y sobre todo en esto que decías de este grupo, pensar que ellos te conocieron como madre. El Porque pediatra tu primer vínculo era como madre ahí, sí, sí, como sí. paciente de alguna manera. Sí, y ahí se dan dando las cosas, porque me conoció como madre, le gusté como madre, me mandó un paciente para ver cómo andaba, y después me mandó otro, y después me incorporó al grupo médico. Te midió, Me primero mide- te Y midió. lo bien que hizo, está Claro. perfecto. No puedes mentir a cualquiera. A ver, No. Bilucia entre pasá Sí, nomás, ¿no? totalmente, totalmente. Y sos de esas madres, te recordás como de esas madres, más allá de ocuparse, por supuesto, como muy obsesivas, con más conocimiento, ¿viste? Porque uno a veces dice, como tenés herramientas, a veces uno se obsesiona con ciertas cosas. O eras una madre de ir, confiar en el pediatra y seguimos trabajando. No, soy más bien tranquila y confiada en ese ¿No tuviste sentido. miedos durante la etapa de criar? No, no, porque es verdad que tenía más herramientas que otros, Sí. es cierto. No, lo que por ahí tuve, otra vez igual que con los nietos, es, ay, me hubiera gustado estar un poco más. Con los chicos tuyos también. Estaba tan entusiasmada con lo que hacía y con mi crecimiento profesional que por ahí sí estuve poco. Pero en la etapa de tus hijos de la crianza estabas muy enfocada más en qué etapa, en consultorio. A ver, cuando eran chiquititos estaba porque todavía ni había empezado a trabajar, pero me fui entusiasmando y entonces en la adolescencia sí trabajaba un montón y hoy digo, ay, qué pena, hubiera trabajado un poco menos. Pero bueno, fue parte de lo que soy, nada. Uno Total. decide y a veces se equivoca y hay que disculparse cuando uno se ¿Y equivoca. los reproches cómo los manejás? Me duelen, pero me enseñan. Si yo me defiendo, no aprendo nada. Si yo digo, sí, es verdad, me hubiera gustado y tenés razón, me parece que aprendo un montón y le devuelvo al otro también identidad. Porque si yo le digo, no, nada que ver, le estoy diciendo, pensás mal, nada, está mal lo que estás viviendo y no es verdad, porque tiene todo el derecho de sentir que yo le falté. Totalmente, y ya está, y es un hecho que pasó, no puedo cambiarlo, ya No, sucedió. ¿no? Sí. Pero los nietos también son una oportunidad para eso. Porque, no sé, desde alguna vez buscarlos en el colegio, o invitarlos a almorzar de golpe, o cosas así, de alguna manera sentís que le devolvés un poco a tu hijo aquello que le faltó, se lo estás dando a su hijo. Totalmente, y también le ayudás en esa crianza, Sí, que es una crianza más colaborativa. ¿Qué pensás de la participación de la crianza en dupla ahora, que hay mucho más compromiso de los hombres? No sé si hay, antes yo creo que tenían ganas, pero no se animaban tampoco. Y después también hay otros que era más cómodo, me voy a laburar, vengo y suerte. está muy buena, pero creo que las mujeres tenemos que seguir trabajando para seguir entregando. Porque queremos y no queremos. Incluso las más jóvenes quieren entregarle al papá, pero no quieren, porque a veces quieren que las cosas sean, que él las haga como ella quiere, y entonces eso también complica un montón. Tenemos que aprender las mujeres a corrernos y dejar que la milanesa no sea como a vos te gustaría, que el chico se acueste un poco más tarde o un poco más temprano de lo que vos querrías,
que lo revolee más alto, un poco más alto de lo que vos te gustaría. Y bueno, es todo un equilibrio ese de entender que, bueno, yo elegí a esa persona como copadre para mis hijos y tengo que confiar en lo que él va a hacer. Ahí diste, mira, justo esta semana hablaba con mujeres que son empresarias y demás, decían, me cuesta tanto que mi hijo pida por su padre y no por su madre a veces, Nos da pero miedo. yo delegué esa crianza compartida en el que a veces el padre está más presente en tiempo que la madre, Sí, ¿no? Y nos cuesta, pero muchísimo, querer ser profesional, dedicar y saber que esto que seas un copadre es de 50 sí, también. sí. Y a veces le puede dedicar más tiempo que vos. Bueno, Y si puede, bendito sea, pero es verdad que te cuesta un montón, un montón. porque nada, nosotros, nuestra identidad, por otro lado, ser mujer, me parece que a pesar del machismo y a pesar de todo lo que te conté de mi infancia, estoy muy feliz de ser mujer, porque nos da una identidad y una cercanía, otra manera de vivir la vida. Los hombres están muy, toda la vida es el trabajo o eventualmente el deporte o lo que fuera, y en cambio a nosotros nos arraiga mucho el hecho de ser mujeres. Nada, por la historia, por la cultura, no sé si es genético o si es Sí. cultural, pero me gustó mucho haber sido mujer y ser mamá. A pesar de los pesares. A pesar de que en Totalmente. una época decía, quiero una esposa, porque quería alguien que vaya al supermercado y que, bueno, no sé, vaya a la Que tintorería. haga todo esto, que si no lo hago yo no lo hace No me nadie. alcanzaba la vida para hacer todo lo que Sí. tenía que hacer. Totalmente, Sí. totalmente, Marichu. Gracias por tu tiempo, pero sobre todo gracias por abrirnos esta mirada tan genuina que a veces la imperfección es parte de nosotros, pero que sobre todo creo que el valor más importante que tenemos que encontrar es poder ser auténticos. La autenticidad hoy traspasa cualquier pantalla, cualquier situación. Animarnos no es fácil. Y yo creo que vos sos una mujer de una generación en la que pudo transformarse, pero no desde la soberbia, sino desde esta cosa generosa y genuina que nos hace tanto bien, por más mujeres y sobre todo en la salud que puedan aportarnos, ¿no? Sí, y además nuestra autenticidad nos ayuda a que los otros también sean auténticos. Claro, Porque si yo no soy auténtica y soy sobreadaptada, como decís, voy a pedirle a todo el mundo que sobreadapte. total. Este, ¿De la salud mental sentís que estamos en un momento distinto en la historia de la humanidad? estamos en un momento grave. Grave porque los adultos estamos muy empantallados, porque no nos damos cuenta de todo lo que estamos faltando a nuestros hijos por estar mirando siempre la pantalla en vez de los hijos, porque no hablamos tanto, porque no, es grave. Y si todo esto fuera en beneficio de la humanidad, no habría más depresión, no habría más suicidio, no habría más angustia ni más ansiedad. Y tenemos epidemia de chicos y no tan chicos con un montón de dificultades. Sí, amén. O sea, vamos a tener que aprender, así como aprendimos a no hacer propaganda de cigarrillo, de alcohol, vamos a tener que aprender a poner en su justo lugar toda la pantalla y a volver a que somos nativos vinculares y tenemos que seguir pasando mucho tiempo en nuestra vida vinculándonos, no mirando una pantallita. Nos da recontra miedo hablar, escuchar. Nos Sí, da recontra miedo que nuestros hijos nos digan cosas que no sabemos responder. sí. Nos da miedo. ¿Alguna vez sentiste ese miedo? Ese miedo, más allá de que vos tenés herramientas y demás, ese miedo de decir, no tengo la respuesta, no sé cómo encarar esto. Sí. Y me he escapado de bastantes conversaciones, te aviso. No, sí, pero me Sí. imagino, porque pero está bueno que, digo, te pasó, me pasa, nos pasa. El tema es qué hacemos con eso que nos pasa, ¿viste? Sí, por eso. Siempre es muy fácil ser profeta del pasado, o sea, Total. ahora, pero bueno, sí, creo que no, vuelvo a decir, soy valiente intelectualmente, pero en otras cosas no, y creo que he esquivado, he sido de meter la cabeza bajo la alfombra para no enterarme de determinadas cosas porque me daban susto y no sabía cómo manejarlas. Estoy tratando de que no me pase, pero mi esencia o todo mi crecimiento tuvo que ver con eso, con no ver, con tratar de no ver lo que me incomoda para no que haya ruido, que no haya pelea. O a lo que no mejor haya ahora problema. no lo puedo ver, lo dejo pasar y después me tomaré el tiempo de ver qué hago con esa información que me queda. Por eso, ahora ya no me pasa, pero sí me ha pasado un montón. Qué lindo saber que, no que te pasó eso, sino que lindo saber que sos humana y que nos pasa todo y que nunca nos hablás desde ese lugar de perfección porque nadie es perfecto No. y porque nos buscamos ese estereotipo en el que no vamos a encajar porque no existe la perfección, no existe. No solo no somos perfectos, sino que además para nuestros hijos es importante que no seamos perfectos. Porque de una mamá perfecta nadie se puede separar.
En cambio, de una mamá imperfecta, dan ganas de alejarse. Entonces está muy bueno que seamos Y ahí imperfectos. pueden hacer tu libertad o tu identidad. Claro, sí. La Totalmente. diferenciación. Me encanta. Y para cerrar, ¿qué le dirías a esa Marichu que anhelaba a lo mejor un montón de cosas? Esa Marichu de 14, 15, 16 años, que seguramente no se imaginaba esta Marichu que sos hoy, pero ¿qué le No. dirías? Creo que la abrazaría y que estaríamos contentas las dos. No sé si le diría algo en particular, sino que me hiciste acordar a la película Mi encuentro conmigo, el señor que se encuentra con su niñito de 8. A la chiquitita le diría, soltá, 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 aflojá, no es todo tan importante. Al adolescente le diría, lo logramos. Estamos encaminadas, bien encaminadas. Gracias. Gracias siempre, Marichu. Te quiero un montón, ¿sabes? Gracias a vos, un placer, Un esta placer siempre entrevista. que estés con nosotros. Bueno, nos despedimos de esta genia y todo lo que pudimos aprender seguramente nos lo llevamos en el corazón.